5 aspectos de la cruz, capítulo 4 de la carta a los Gálatas, capítulo 6 de la carta a los Gálatas y el versículo 14. Último capítulo de la carta y última visión de la cruz. Pablo cierra el escrito, un escrito fantástico, en donde estuvo hablándonos de lo que realmente es la salvación, cómo se alcanza, qué es lo que hizo Dios, cuál es la posición de los creyentes. Nos ha exhortado en la carta a cosas admirables. Y yo quiero recordaros, antes de leer el texto de esta tarde, que en ese capítulo 6 está la clave de lo que la cruz es capaz de hacer cuando realmente has llegado a conocerla. Y en el capítulo 6, en el versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. La cruz de Cristo que cambia la vida del hombre, la cruz de Cristo que cambia la posición del creyente, la cruz de Cristo que da una vida nueva, la cruz de Cristo que da una orientación nueva, la cruz de Cristo por medio de la cual el Espíritu de Dios derrama el amor de Dios en nuestros corazones, produce esencialmente un cambio de visión en el creyente. El creyente no está para reprender, está para restaurar. Y la restauración es la expresión suprema de la cruz. Cristo ha venido para restaurarnos, para perdonarnos y para salvarnos. Pero cada vez que tropezamos y caemos, la mano admirable de la gracia está a nuestro lado para levantarnos de nuestra caída. Tengo un conocido en España, muy querido, que canta muy bien, al menos para mi gusto. Y lo he tenido en algunas ocasiones de conferencias especiales, de ministerio especial. Se llama Marcos Vidal. Creo que lo conocéis. Toca. Las chicas dijeron: ¡ah, qué barbaridad! No os preocupéis, que voy a decirle que tiene muchas admiradoras en Montevideo. Marcos Vidal es un hombre que tiene un alto concepto de lo que es ser cristiano. Durante 2 años, casi 3 años, estuvo sin grabar nada, porque la discográfica con la que él estaba trabajando le pedía que cantase canciones light. ¿Sabe lo que significa eso? Canciones que la letra vale para cantar en la iglesia y vale para cantar en el mundo. ¿Sabe lo que significa? Que no dicen nada. Y él dijo: no, si yo no puedo cantar canciones que hablen de Cristo, yo no voy a cantar. Él tiene 2 experiencias en su vida. Una de cómo Dios es capaz de restaurar, y escribió aquella canción tan hermosa: he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y cuando yo dije al Señor, quise decir: mira, Señor, lo que hice, Él me dijo: no te preocupes, que no pasa nada, el Dios de la restauración. Pero Él también tiene otra canción que escribió después de una reflexión larga sobre el encuentro con Cristo, y escribió esa hermosísima canción que dice solamente una palabra: solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa el lugar de la mesa en que he de estar, ni el color de mi corona si la llego a alcanzar. Y sigue hablando del cielo y de lo que será el encuentro, y dice: solo quiero contemplarte de rodillas y perderse mi mirada en tu mirada, y que pasen muchos años y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Yo necesito verlo hoy. Yo necesito verlo mañana y pasado y en cada momento de mi vida, porque la vida cristiana solo es posible de esta manera, puestos los ojos en Jesús. Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Pablo está a punto de cerrar el escrito. Mi convicción personal, después de haber estudiado largo la epístola y después de haber escrito el comentario, llegué y tengo y mantengo, sostengo esta conclusión: es el único escrito que Pablo hizo de puño y letra, completamente sin citar. De ahí que al final va a decir: mirad con cuán grandes
letras os he escrito de mi mano, y no está hablando de letras de tamaño alto por causa de su mala vista. Eso de la mala vista de Pablo es un invento nuestro, pero no está en la Escritura. Ahora lo que sí dice es que, mira, he escrito tan largo, tan extenso, fijaros, nunca escribí tanto. Y cuando va a terminar esa carta, cuando ya le queda, trasladándolo al tiempo presente, poquito papel, queda un trocito de nada para terminar, Pablo habla de nuevo ¿de qué? De la cruz. Y dice que el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Y Pablo cierra la carta diciendo, algunos buscan la gloria en las obras, algunos buscan la gloria en la religión, algunos buscan la gloria en lo que están haciendo, algunos buscan la gloria en su ascendencia, algunos buscan la gloria en su historia. Mi gloria es Cristo, y la gloria suprema, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh hermanos amados, tenemos que recuperar a Jesús, pero tenemos que recuperar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas, y hoy prometo solemnemente ser más corto. Esta mañana batí todos los récords. Yo creo que alguno estaba en el banco diciendo, a ver, ¿cuándo termina? Sabéis que en cierta ocasión es un chiste que voy a contaros, un cuento. Permitidme esa licencia. No me gustan cuentos ni chistes en el púlpito, no voy a hacerlo. Se cuenta que una vez, paréntesis, alguien me dijo al principio, y ahí levanta la mano al fondo, y dice, antes hacías paréntesis, ahora no. Bueno, los hago pero no lo digo, porque luego sabes cómo me llamaban, el hombre de los paréntesis. Bien, hago un paréntesis. Y resulta que en cierta ocasión se dice que había un predicador que estaba predicando en una iglesia, en el borde o en el campo, las ventanas de la iglesia abiertas, y se oían cantar las ranas. Y una se destacaba sobre todas, cuac, 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 cuac. Y el predicador dijo, ¿qué querrá decirnos el Señor con la rana? Y seguía predicando. Y volvió otra vez. Se vuelve a cantar, o vuelvo a escuchar fuerte la rana. ¿Qué querrá decir el Señor con la rana? Y siguió otra media hora. Y cuando vino la tercera vez y dijo, ¿qué querrá decir el Señor con la rana? Un hermano se levantó y le dijo, lo que le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Bueno, yo no quiero que nadie me diga hoy, deja ir a mi pueblo. Yo lo voy a dejar ir pronto si el Señor lo permite. Bueno, vamos a venir a la formalidad porque el texto es muy importante y la situación no permite licencias, permite reflexión, exige reflexión. Leo el versículo y hay tres cosas importantes en el texto. En primer lugar, una esfera, el mundo. En segundo lugar, una provisión, la cruz de Cristo. En tercer lugar, una bendición. La separación, la potencia para que el creyente pueda vivir fuera de la esfera del mundo. Primeramente, el mundo. Todos sabéis qué es el mundo. La palabra mundo es una palabra griega muy interesante, cosmos, y eso significa orden. A veces los creyentes pensamos que el mundo es un desorden. No, el mundo es un desorden en cuanto a Dios, pero bien organizado. Luego lo que está diciéndome la Biblia es que el mundo es una esfera de organización perfecta, de funcionamiento perfecto. Cuando Dios creó creó el mundo, nos dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y la palabra que hay ahí en el texto griego de la Septuaginta es un caos. Y de pronto el Espíritu de Dios fue dando orden a ese caos y lo convirtió en ¿qué? En un mundo, en un cosmos, en algo organizado. La palabra mundo se utiliza en la Biblia para varias cosas. En primer lugar, se utiliza para referirse al planeta Tierra, el lugar creado por Dios para el hombre, y se le llama el mundo que nos rodea. Se usa para referirse a los hombres que viven en el planeta. Esa es una figura de lenguaje que nos permite utilizar
el contenido por el continente o el continente por el contenido. A veces nosotros los creyentes somos un tanto extremistas en ciertas cosas y no nos damos cuenta de la figura del lenguaje. Y a veces decimos, bueno, no llames al edificio la iglesia, eso no es la iglesia son las personas. ¿Sí, seguro? Pero cuando las personas están dentro del edificio, yo puedo llamar iglesia al edificio. Porque cuando yo digo que voy a beber un vaso de agua, no me bebo un vaso, me bebo el agua de un vaso. Estoy utilizando el contenido por el continente. De manera que cuando la Biblia habla del mundo referido a las personas, quiere decir que son los seres que están viviendo en el planeta Tierra. Pero cuando se usa para referirse a humanidad, se usa también para referirse a la organización de esa humanidad. De manera que hay gobiernos, hay naciones, hay distritos, hay territorios, hay problemas que tienen que ver con el mundo donde está el hombre. Pero en tercer lugar, la Biblia utiliza el término mundo para referirse a un sistema espiritual organizado convenientemente y preparado para oponerse a Dios. No hace falta que os diga que este sistema organizado y de oposición a Dios ha sido discurrido, razonado, establecido por el enemigo de Dios, el príncipe del poder del aire, a quien también se le llama el príncipe de este mundo. Por tanto, Satanás ha establecido, en base al pecado, usando la naturaleza caída del hombre, un sistema funcional, bien estructurado, bien organizado, que se opone esencialmente a Dios. Ahora, cuando hablo de mundo en este sentido, tengo que pensar que el mundo viene determinado por el hombre. Por tanto, tengo que preguntarme cómo es el hombre. Y descubro en la Biblia que el hombre, a causa de la caída, permitió la entrada de la muerte y del pecado en el mundo. La muerte entró por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Luego tengo una esfera en donde el hombre tiene un condicionante: muerte y pecado. Mencionaba el otro día que el sentido de muerte en la Biblia no quiere decir término, sino simplemente separación. A consecuencia del pecado, el hombre está separado de Dios. Dios es santo, el hombre pecador. El santo de los santos no puede estar en relación con el pecador, y ahí tenéis la razón esencial de un movimiento cósmico en donde Dios no cuenta, porque el hombre no puede llegar a Dios. Cuando el hombre peca y es expulsado, sacado, dice el texto griego, sacado del huerto. Es decir, Dios toma a la criatura, la toma de la mano y la pone fuera del lugar donde estaba. Cuando eso ocurre, la Biblia me está enseñando, me está diciendo que Dios tiene que interrumpir la vida a causa del pecado del hombre, la vida de comunión con Dios. Y tenéis todo el simbolismo del árbol de ¿qué? Del árbol de la vida. Y Dios dice, vamos a prohibir el acceso al árbol de la vida, no sea que este pecador, muerto espiritualmente, entre y participe del árbol de la vida y viva para siempre, como en un pecado flagrante y en una situación de angustia y de alejamiento de Dios. Y Dios pone delante del árbol de la vida dos cosas. Por un lado, una espada que se revolvía en todas las direcciones. Y me está enseñando eso, que para poder entrar al árbol de la vida hay que pasar por donde la espada se maneja. Y nadie puede acceder al árbol si no pasa por ese lugar, y nadie puede llegar al árbol porque la espada quitaría su vida antes de entrar allí. En segundo lugar, coloca querubines. Los querubines, como sabéis muy bien, son un orden dentro de los ángeles que tienen servicio de ministerio en torno al trono de Dios. Sabéis que los ángeles, la doctrina de los ángeles enseña que hay dos grupos de ángeles, unos de servicio en torno al trono, serafines y querubines, y otros de servicio del trono hacia la creación, ángeles y arcángeles. Dios colocó allí los querubines, que son custodios de la santidad de Dios. De manera que imagínate tú, solamente por un instante, que tú pudieras burlar la espada.
tendrías que enfrentarte con el querubín que impide el acceso al árbol de la vida. Todo esto lo puedes ver desarrollado en figuras, en simbolismo, a lo largo de toda la Escritura. Llegas, por ejemplo, al Salmo 24. ¿Y quién entrará a la presencia, al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Y cuál es? ¿Quién es? Nadie. No hay nadie que pueda acceder al santo monte de Dios, porque ninguno es de esa condición. Y ahí Dios ha colocado puertas angélicas, puertas eternas, simbolismo también de querubines. Y de pronto estos que custodian el acceso al monte de Dios reciben una orden impresionante: dejad paso, levantad vuestras cabezas. Y ellos preguntan: ¿paso a quién? Yo tengo la custodia de la santidad de Dios, no voy a permitir que nadie pase. Y la respuesta es: dejad paso, porque está entrando el Rey de la Gloria. Claro, naturalmente, y las puertas se levantan y el Rey de la Gloria entra. En segundo lugar, entra, pero ya no está solo. Levantad vuestras cabezas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Pero con el Rey de la Gloria, en este segundo canto, entran los hombres. ¿Los hombres? ¿Que algún hombre va a entrar al lugar de la santidad de Dios? No es posible. Sí es posible. No por sus méritos, ni por sus obras, sino por la obra y el mérito del Rey de la Gloria. Este que vino del cielo y murió en la cruz del Calvario limpia el pecado del hombre, justifica al pecador, santifica al creyente y le permite el acceso con derecho al trono de Dios. El trono de Dios para el creyente se ha cambiado. Ya no es un trono de juicio, es un trono de gracia. De manera que cuando el escritor de la carta a los hebreos habla de ese trono y del creyente, dice: entrad, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí tienes el trono de Dios. Dios se goza con nosotros y nos hace un hueco, permitidme decirlo de esta manera, en su presencia, porque la cruz de Cristo resolvió el problema que Adán no podía resolver. Ahora, el mundo que está bajo pecado, el hombre por su pecado ha producido un estado de ira de Dios sobre el mundo, y la creación entera, nos dice el apóstol Pablo, gime. La situación de la creación hoy es una situación delicada. No estoy hablando del cosmos espiritual, sino del cosmos físico también. De manera que la situación del mundo hoy es una situación llena de problemas a consecuencia de que del pecado del hombre. Y dice que como el hombre gime, la creación también gime, esperando ¿qué cosa? La redención de los hijos de Dios. El simbolismo de ese capítulo de Romanos es muy interesante, es enormemente impactante. Está hablando de que la creación gime con dolores ¿de qué? De parto. Ahora, ¿sabéis lo que pasa con el dolor de parto? Quiere decir que cuando una mujer embarazada comienza los dolores del parto, ¿qué va a ocurrir? Que va a salir al exterior la criatura que tiene en el interior. Y todo eso es un gran simbolismo. ¿Dónde están los creyentes que han muerto a lo largo del tiempo? En el interior, es decir, puestos en la tierra, porque han vuelto a la tierra. Y de pronto Dios va a levantar de los muertos ¿a quién? A los creyentes, y se va a producir un cambio cósmico en la tierra, y el Señor va a venir a reinar durante 1000 años, y nos dice la profecía que el lobo estará con el cordero. ¿Tú crees que es posible eso? Y que el león comerá hierba. ¡Qué barbaridad! Y que además el niño jugará con la serpiente venenosa. ¿Pero cómo es posible? Porque Dios va a reordenar, a quitar en ese acto esa acción que ha contaminado la creación de Dios. Y la tierra dice que está gimiendo con dolores de parto a ver cuándo se produce el alumbramiento de los hijos de Dios. Esto es una bendición grande. Dios está enseñándonos que el cosmos satánico, diabólico, perverso va a terminar en un determinado momento.
Pero mientras tanto, ese cosmos diabólico, ese cosmos opuesto a Dios, tiene varias cosas que son propias. Por ejemplo, tiene un sistema propio de sabiduría. Puesto que ese sistema es contrario a Dios, para Dios la sabiduría del mundo, ¿qué es? Necedad. Necedad es el principio de sabiduría que no tiene a Dios en cuenta. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Dice la Biblia, el temor del Señor. Por tanto, el que no teme a Dios, el que no respeta a Dios, no tiene una sabiduría consecuente con Dios y es una necedad. Porque además esa sabiduría, que es necedad, procede de los hombres que son necios. Ahora, ¿qué es un necio? Bueno, es aquel que dice en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. El otro día decía esto en el retiro de hombres, no sé si lo recordáis, que no existe ateo en la tierra. No puede existir. ¿Cómo no? No. Ateo absoluto, convencido desde el fondo de su alma, no lo hay. ¿Por qué? Porque todo lo que de Dios se conoce, Dios se lo ha manifestado, su eterno poder y deidad, ¿por medio de qué? De las cosas hechas, es decir, de la naturaleza. Luego no es que el hombre investigando la naturaleza descubre a Dios, es que la naturaleza dice al hombre permanentemente, aquí está Dios, ¿entiendes? Y el hombre que dice que Dios existe, dice de pronto, no hay Dios. ¿En qué sentido dice que no hay Dios? En el sentido de Dios para mí, no. Dios a un lado y yo sigo mi camino. Ese hombre, esa persona, ese ser es un necio. Y ahí tienes la necedad del mundo, la sabiduría del mundo, que es necedad para Dios. Especialmente el sistema religioso del mundo a lo largo del tiempo, desde los tiempos de la Biblia en donde se habla de cananeos que están entregando sus hijos para pasarlos por el fuego, de otras prácticas religiosas, no importa lo que, todo eso que es pecado es también necedad contra Dios. Este sistema necio que se opone a Dios trae una consecuencia y es un orden establecido sobre un sistema corrupto. La moral del mundo es una moral corrupta y esta moral corrupta es propia de quienes son del mundo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios habla de aquellos que llamándose hermanos son borrachos, ladrones, adúlteros, se me iba la palabra, y todas estas cosas. Y algo más. Adúlteros, fornicarios, borrachos, ladrones y maledicientes. Aquel que habla mal de otro está funcionando de acuerdo con la sabiduría ¿de dónde? Del mundo. No te engañes, por favor. Cualquiera que habla mal de su hermano está cometiendo homicidio delante de Dios. Lo dijo Jesús. Jesús en el Sermón de la Montaña dice que todo aquel que llama necio, que llama loco, que llama estúpido a su hermano es un homicida. ¿Pero cómo es un homicida? Naturalmente, no le quita la vida, pero dentro de sí tiene intención de eliminarlo de en medio, por tanto es un homicida. Ahí tienes el sistema del mundo en oposición a Dios. Pero hay algo importante, el mundo entero obedece ¿a quién? Obedece a Satanás. De manera que Satanás es el príncipe del mundo y este mundo está en obediencia absoluta a aquel que se ha levantado contra Dios, el gran primer pecador de la historia de la humanidad. Además, el mundo está ciego espiritualmente y por esa ceguera no reconoce a Dios. Dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandeció y Cristo vino a lo suyo y los suyos no le conocieron. Y dice algo más, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es decir, la ilustración es muy interesante. Cristo viene al mundo, la luz de Dios brilla en las tinieblas y esa luz descubre la mancha de los hombres. Y los hombres dicen, ¿cómo voy a hacer porque está señalando mi mancha? Apaguemos la luz. Y toman a la luz de Dios y la ponen en la cruz del Calvario. Y cuando ya el Hijo de Dios muere en la cruz, el mundo aplaude.
ya no hay luz, por tanto puedo seguir gozándome en mis manchas. Pero el Dios de la Biblia es sorprendente. La luz que los hombres quisieron apagar, Dios la encendió en cada creyente. Y dice Jesús: yo soy la luz del mundo, y vosotros ¿qué sois? La luz del mundo. Por tanto, antes era una sola luz que brillaba, ahora son miles de luces que brillan en medio de las tinieblas. No puedes apagar la luz si eres cristiano. ¿Me estás siguiendo? Solamente tu responsabilidad es brillar en medio de las tinieblas. Uno de los problemas que yo tengo muchos, muchísimos, yo reconozco unos poquitos. Mi esposa Susana sabe bastantes más. Hoy a la mañana me levanté, dice ella que me levanté con el pie izquierdo, dicen los españoles. Y le dijo a Eri, a Elizabeth y a Alejandro. Bien, me acordé del nombre. Le dijo: hoy se levantó un poco rayado. Bueno, ¿sabéis los uruguayos lo que significa rayado? Bueno, pues eso, significa que está un poco raro hoy la persona. Ahora, yo tengo varios defectos, ella añade unos cuantos más, la familia mía añade unos pocos más, la iglesia otros tantos más, de manera que si queréis saber cómo soy yo, preguntadle a todas esas personas. Uno de mis muchos defectos es que es muy difícil, tengo una atracción especial por la grasa. De manera que es muy difícil que yo coma y algo de la comida no termine en la ropa. De modo que en más de una ocasión alguien levanta la mano y dice: yo también. Bien, menos mal que no estoy solo. En una ocasión yo estaba comiendo papas con salsa, bastante salsa, y yo al principio de la comida dije: Samuel, por favor, no te manches. Y yo con toda delicadeza comí toda la comida y dije: ni una gota, qué bien. Quedaba una patatita en el plato, una papa. Y pinché la papa con el tenedor y la levanté, y fíjate tú, la ley de Murphy se rompe, cae a la salsa. Cuando yo me mancho una camisa, lo que hago inmediatamente es decirle a mi esposa: ven acá, enciendo la mejor luz de la casa y le digo: mira, 3 estrellas, soy un coronel. No, ¿sabe lo que hago yo cuando me mancho la camisa? Y cuando me ve me dice: ¿qué estás haciendo? Si estoy probando la chaqueta, a ver si me queda bien. No quiero que la luz descubra mis manchas. Dios encendió la luz de los creyentes y de la iglesia para que el mundo se dé cuenta de sus manchas. No estoy puesto por Dios para engrandecer al hombre, estoy puesto por Dios para hablar al hombre de lo que es el hombre. Y en esa situación, el mundo, en oposición a Dios, no quiere saber de Dios, porque Dios condiciona su vida y revela su miseria. Ahora, el mundo tiene sus propios juegos. Y Juan, en la primera epístola, capítulo 2, versículo 15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí sí que los creyentes hemos tenido un serio problema a lo largo del tiempo, porque nos hemos empeñado en hablar de cosas físicas que son el mundo. Luego, a medida que pasa el tiempo, las cosas del mundo van cambiando y ya no son tan peligrosas. En mis tiempos, uno de los problemas más serios que había, absoluta herejía, en fin, no sé, no voy a darle mucho más calificativos, era ir a una cafetería. ¿Es verdad o no, Enrique? Claro que sí, naturalmente. No podíamos entrar en una cafetería bajo ningún concepto, eso era el mundo. Hoy las ciudades crecieron, el tráfico se hace imposible, el aparcamiento es muy difícil, tenemos que tener una reunión urgente de líderes. ¿Y dónde nos reunimos? En una cafetería, en las afueras de la ciudad donde hay buen aparcamiento. Y ¡qué barbaridad! ¿Qué fue lo que cambió aquí? ¿El mundo o la cafetería? No, la cafetería es la misma, entonces debió cambiar el mundo.
Así éramos nosotros y teníamos una relación de cosas del mundo y de cosas que no eran del mundo. Este problema, Satanás procura meterlo en la mente del hombre para que se fije en cosas materiales y no en cosas espirituales. Yo siendo un niño pequeño, y yo soy la quinta generación de evangélicos, así que mira tú si yo sé de iglesia evangélica. Es más, nací en el edificio de la iglesia, por tanto no puedo ser más eclesial. Y en este sentido, yo era un niño pequeño y también se me decía, y yo oía permanentemente, eso es del mundo. Un día en mi ciudad de Vigo hay una fiesta anual en donde, entre otras cosas, desde hace muchos años, hay lo que se llama una batalla de fuegos artificiales. Ahí sobre la ría, en una plataforma de madera, hay una exhibición de fuegos artificiales y música que es un espectáculo impresionantemente bello. Yo era un niño pequeño, 12 años, y salíamos de la reunión de la tarde y le dije a mi papá: papá, ¿me llevas a ver los fuegos? Mi padre me miró como si fuese un sargento de la policía y me dijo: no. Y claro, ¿qué hace un chaval de 13 años, de 12 años, cuando su papá le dice no? ¿Por qué? Respuesta de mi padre: no, porque eso es del mundo. Yo dije: qué raro es el mundo. De modo que ver un espectáculo como esto es malo. Extraño mundo. Bueno, me callé la boca, me fui con él para casa. Yo he tenido siempre la bendición de tener al pastor de la iglesia, cuando yo era un niño, cerca de mí. No sé por qué, pero siempre la sombra de él estaba por mi lado. Y de pronto nos fuimos a casa, yo no muy feliz, pero estaba en casa, ya a punto de meterme en la cama, y llaman a la puerta. ¡Pum, pum! Mi padre baja a abrir la puerta. ¿Quién era? El pastor de la iglesia, a las 11 menos cuarto de la noche. ¿Qué se le ofrece? ¿Está usted libre?, le dice el pastor. Sí. Entonces, ¿por qué no llevamos al niño a ver los fuegos artificiales? A mi padre le salían los ojos de las cuencas y le preguntó: ¿y a dónde? Y él le dijo: ¿y a dónde va a ser? ¿A dónde los ponen? ¿Cómo? ¿A la fiesta, al sitio de la fiesta? Sí. No supo lo que le dijo. Y yo aproveché la ocasión, zapatos, vamos, vamos. Y claro, era un espectáculo ver bajar desde el sitio donde estaba nuestra iglesia. El pastor delante me llevaba de la mano y yo llevaba a mi padre a rastras detrás. Y llegamos allí y el pastor dijo a un señor que estaba por allí: ¿podría, por favor, dejar poner un poco más adelante al niño? Y allí me sentó encima de una cosa del puerto y yo disfruté de los fuegos artificiales, y hasta el pastor enganchó una caña de un fuego artificial. Me dijo: toma, de recuerdo. Y yo, cuando me acosté aquella noche, dije: qué raro es el mundo del pastor y qué extraño el mundo de mi padre. Claro. Así hemos generado una santidad que no es santidad. Así hemos generado un sistema que no es sistema espiritual, sino humano y carnal, basado en no hagas, no gustes, no toques. El que no lo hace es santo y el que lo hace es un impío. ¡Qué estupidez más grande! Porque Juan me dice que es el mundo: la concupiscencia de los ojos, y la concupiscencia de la carne, y la soberbia de la vida. Eso es mundo. Y ese mundo, hermanos queridos, no está ahí afuera, está aquí adentro. Ese mundo es el sistema religioso que Satanás ha organizado en oposición a Dios, en duro trato con el cuerpo. Pero eso no es santidad, eso es carne. Yo soy santo solo cuando vivo a Jesús. Y el Espíritu Santo reproduce a Jesús en mi vida. No tengo necesidad de una lista de cosas prohibidas y de cosas no prohibidas. Hay una forma muy fácil de saber qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer.
¿Puedes dar gracias a Dios por lo que estás haciendo? Decir al Señor, gracias Señor por lo que estoy haciendo. ¿Puedes decirlo? Si no puedes decirlo, no lo hagas. Segundo lugar, ¿haría Cristo lo que tú estás haciendo? No, no lo hagas. Ahí tienes el sistema de vida cristiano. Ahí tienes lo que Dios quiere de ti. No quiere un pueblo sujetado por normas y tradiciones y religión. Quiere un pueblo que vive en comunión con Cristo y hace lo que Cristo hace y vive como Cristo vive y discurre su vida en el mundo brillando en medio de las tinieblas. Hermanos míos amados, el mundo de hoy necesita un evangelio silencioso. ¿Cómo? Es que no hay que predicar el evangelio. Sí, hay que predicar el evangelio. Yo me gocé mucho viendo el documental, el informe de lo que se hace aquí en predicación del evangelio. Dios os bendiga, anime y aliente vuestro compromiso en el evangelio. Pero quiero decirte que si predicas un evangelio muy bíblico y no tienes una vida que respalde el evangelio, por favor no lo prediques. Si no eres capaz de amar a tu esposa, no le hables de Cristo a tu hijo. No hace mucho tiempo, bueno, ya unos años, llevábamos en nuestro automóvil a una madre y a un niño el primer domingo que su papá no estaba en casa porque se había ido con otra mujer. Llegamos al borde del portal, paré el automóvil y el niño bajó inmediatamente y subió las escaleras del portal y llamó al timbre de su casa. Y su madre le dijo desde el coche, ¿a quién llamas? Y él le contestó, a papá. Y ella le dijo, papá no está en casa. Y él le dijo, llámala por el móvil. Y la madre le dijo, ¿cuántas veces tengo que decirte que papá no vuelve más? Yo tengo grabada en mi mente la imagen de ese niño bajar la cabeza y quedarse en el portal. Es un niño triste, hoy, con 14 años. ¿Cómo voy yo a predicar el evangelio a un niño que no ve la referencia de Dios en el carácter de su padre? El mundo es incapaz de amar porque el sistema es contrario a Dios, pero Dios es amor. ¿Lo entiendes o no? De manera que si tú eres incapaz de amar a tu esposa, ni siquiera ores, por favor, te lo pido en el nombre del Señor, porque tu oración está impedida. Y antes de seguir adelante un paso más en tu vida, vete a ella y pídele perdón y arregla lo que tienes que arreglar, porque si no, no eres luz en las tinieblas. Si tienes un hermano en la iglesia al que no puedes tragar, pero puedes morderle muchas veces, vete a él y arregla el problema con él. Si no, no traigas tu ofrenda delante del altar de Dios. No seamos necios, por favor. Yo quiero dejar con vosotros una responsabilidad. Vida cristiana, lo dije el primer día, no es religión. Ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es vivir en comunión con Cristo y vivir a Cristo en la vida personal. El mundo tiene su propia religión, que es apostasía, porque se aleja de Dios. No, hombre, no, eso entonces no nos afecta para nada. Mira, sí que nos afecta. Escucha al profeta hablando de parte del Señor a su pueblo. Este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Tú te das cuenta de esto? Un culto en donde la música es buena, la predicación ortodoxa, la Biblia se abre, etcétera, etcétera, pero el corazón del que predica y el corazón del que canta no está en comunión con Cristo y convierte todo ese aparato en una simple manifestación de su religión y no la religión de Dios. De ahí que Cristo diga un día en Jerusalén, he aquí vuestra, la tuya, vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Casa desierta
significa que no hay poder. Mira la carta de Pablo a los Efesios. Termina la carta, ¿y cómo termina? Dando una bendición ¿a quiénes? A los que aman a Jesucristo con amor inalterable. 30 años después, Jesús escribe a la iglesia en Éfeso. ¿Y qué le dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Satanás viene enseguidita, porque ese texto le produce un problema serio. Viene enseguidita y dice, claro, el primer amor lo perdemos todos. Es ese amor tan tremendo que nace cuando tú has creído en Cristo y que hablas a todo el mundo y tal. ¿Eso es el primer amor? ¿Qué va, hombre, qué va? No seas necio. Primer amor significa amor de origen. ¿Quién genera el amor? Dios. ¿Quién derrama el amor en el corazón del creyente? El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dice Cristo a la iglesia? Estás viviendo de espaldas al Espíritu Santo de Dios. Y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos amados, por favor, borremos de nuestra cabeza todas las indicaciones que nos hacen y preguntemos a Dios con humildad, ¿qué dices tú en tu palabra? Y abramos la Biblia para escuchar la voz de Dios, no la voz del hombre a través de la Biblia. La Biblia tiene el mundo tiene su religión y el mundo está sentado en Satanás, en él. Es decir, en Juan 15:19 dice que el mundo yace, descansa, duerme, ¿en dónde? En el maligno. ¿Sabe lo que quiere decir el texto bíblico? Es como la mamá que toma a un niño. Por ahí hay un niño, de pronto viene y tiene sueño. ¿Y qué hace su mamá? Toma al niño, lo coloca en su regazo, lo aprieta bien. ¿Y qué ocurre con el niño? Se duerme y es feliz porque está con su mamá. El mundo entero yace, duerme en el maligno. De manera que el maligno está ejerciendo su autoridad sobre el mundo que él ha organizado y que lo tiene a su servicio. Este mundo es un problema para mi vida porque forma parte de mi propia experiencia natural en relación con Dios. La provisión de Dios. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí se produce un antes y un después en la vida del creyente. La cruz elimina, es la gran X que decía el otro día, elimina mi vida en relación con el mundo porque elimina el poder del mundo en relación conmigo. El hombre natural no puede librarse del mundo. ¿Por qué? Porque es que forma parte de su propio sistema de vida. Por tanto, el mundo tiene control sobre él. El mundo, cuando el hombre pecó, hermanos míos, cuando el hombre pecó, el hombre peca por un deseo de libertad. ¿Era libre o no? Sí, era libre, pero Satanás le hizo pensar, le hizo notar que no era libre, que era esclavo. De manera que Satanás le ofrece un camino de libertad. Y cuando el hombre dio el primer paso en el camino de libertad, ¿sabéis lo que ocurrió? De pseudo libertad, ¿sabéis qué ocurrió? Ocurrió que sobre él cayeron 3 cadenas de esclavitud que ya no puede liberarse de ellas: el yo, el mundo y la carne. Tú no puedes, por mucho que hagas, luchar contra tu propia naturaleza. Cuando yo era un hombre joven, un muchacho, me gustaba mucho el deporte. Jugaba en el equipo de fútbol de la universidad y jugaba al tenis y hacía natación y pesca submarina. Y yo recuerdo cuando iba a pescar, no a pasear, a pescar. En España no se puede pescar ningún pez con botellas, sino a pulmón libre, porque si no el pez está en inferioridad de condiciones con el cazador. Tienes que respirar aire, meterte abajo, buscar el pez, disparar el arpón y subir. Una de las cosas que ocurre cuando tú comienzas a practicar la pesca submarina, te vas a dar cuenta de varios problemas. El primer problema es que cuando tú apuntas al pez así y sueltas el arponazo, va a pasar siempre por encima, porque hay un defecto, un reflejo de agua que te desorienta, ¿verdad? Metes un bolígrafo en un vaso de agua y notas que parece que está partido, de modo que el pez feliz, mira este tonto. Claro, hasta que tú aprendes hay que tirarle por debajo al pez y entonces casi siempre le das. Bien. Segundo, te pones tu traje, tu tubo, etcétera, etcétera. Respiras fuerte y bajas. Cuanto más bajas, más aguantas el aire por la presión
contra los pulmones. Y bajas, no digo mucho, 20 metros, 25 metros, ya está. Y por ahí ves un pez así de grande que te mira entre las algas del fondo y parece que te está diciendo buenos días, ¿cómo estás? Y claro, y tú dices, qué fantástico es esto. ¿Cuánto tiempo aguantas ahí debajo? 50 segundos, ya es bastante. ¿Y después qué tienes que hacer? Subir a respirar. El pez te dice, chao. Y claro, y te dice, mira qué tonto, pero si yo estoy aquí, ¿por qué no se queda? No puedo quedarme, ¿por qué? Porque mi naturaleza es respirar aire, no respirar agua. De manera que mi naturaleza me impide hacer... a mí me encantaría estar media hora sentado ahí en el fondo. Honestamente me encantaría, pero no puedo porque no está mi naturaleza adaptada a eso. No te olvides que en tu naturaleza, el mundo, la carne, el yo, te han condicionado y no puedes evitar de ser lo que eres, porque es tu naturaleza. Y de pronto la cruz de Cristo, y de pronto el poder liberador, que no solamente te libera a ti del mundo, sino que te libera también al mundo de ti. Es decir, el mundo ha sido crucificado para ti y tú para el mundo. Para que el mundo, aún crucificado, un muerto no puede ejercer ninguna autoridad. Tú has intentado decirle a un muerto, vamos hombre, que está buen día, levántate y camina. No te va a hacer nada porque está muerto, ¿está claro? Luego él si pudiera razonar y decirte, sí, pero estoy en otro barrio y no vale lo que tú me dices porque yo no puedo hacerlo. De esta misma manera ocurre con el hombre, tú no puedes hacerlo. Y de pronto Cristo te coloca en la cruz, en identificación con Él, y tú mueres para el mundo, para que el mundo no pueda ejercer poder sobre ti, autoridad sobre ti. Te ha liberado del poder del mundo, pero también te ha dado a ti la fuerza vital para vivir en el mundo sin ser del mundo. Padre, no son del mundo. ¿Por qué? Porque tampoco yo soy del mundo. Pero mira, Padre del cielo, ellos van a estar en el mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De manera que para poder vivir una vida independiente y victoriosa, comienza por leer la Biblia, por favor. Porque la Biblia es el instrumento que, entrando en tu intimidad, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Creéis todos en la inspiración de la Biblia? ¿Sí o no? Sí, yo quiero saber si hay alguno que no cree en la inspiración de la Biblia. Nadie levantó la mano. ¿Crees entonces que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Lo creéis? Bien. ¿Y que es útil para enseñar? ¿Y para redarguir? ¿Y para corregir? ¿Y para instruir en justicia? ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué no la lees? El otro día se lo decía a mis hermanos en el retiro. La Biblia, la exposición sistemática de la Biblia, ha desaparecido de muchos púlpitos de nuestras iglesias. Y hay iglesias que no han escuchado nunca una exposición del libro de Levítico. Y si no saben Levítico o no conocen Levítico, no van a entender Hebreos. Hay muchos creyentes que no han leído nunca Sofonías, ni Abdías. Y decía a los hermanos el otro día que parecen más bien enfermedades que libros. Y tú llegas a la iglesia y dices Nahum 1:7 y ves que hay alguno que dijo, ¿qué dijo? Claro, en su vida ha oído Nahum. Entonces, Nahum, índice. Y cuando por fin encontró Nahum, terminó el sermón. Bueno, nos causa risa, ¿verdad? Toda la Escritura, y le ponía también el ejemplo a mis hermanos del retiro de hombres. Vamos a predicar en la iglesia Mateo. ¿Por dónde empiezan a predicar Mateo? ¿Por el capítulo 1? No, por el capítulo 2. ¿Y por qué no por el capítulo 1? Porque en el capítulo 1 están las genealogías. Así que vamos a decir, fulano engendró a zutano, eso no. Eso tiene una importancia capital para entender, entre otras cosas, que ningún pecador es despreciado por Dios. ¿Entiendes esto?
y que ellos no son mejores que tú, que ahí dentro hay verdaderas calamidades de aquel tiempo, pero que Dios los ama. Quiero decirte que la palabra de Dios es viva y eficaz. Busca un plan de lectura bíblico y lee la Biblia entera todos los años. No hay ninguna disculpa para no leer la Biblia. Los líderes de la obra tienen que colocar la Biblia en el púlpito y tienen que prohibir que nadie predique en una iglesia que no enseñe la Biblia. Que los discursos intelectuales y cosas por el estilo tendrán lugar en la calle, pero no en la iglesia. La iglesia se reúne para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. No permitáis, amados líderes de la obra aquí en el Uruguay, no permitáis que nadie ocupe el púlpito que no tenga capacidad para enseñar y que no conozca la Biblia. Porque el pueblo de Dios necesita ser alimentado cada vez que se reúne. ¿Lo entiendes o no? No perdamos el tiempo si no prediquemos la Biblia. Conocí a un hombre, el doctor Criswell, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas. Cuando vino al pastorado de esa iglesia, era un joven. Murió el primer pastor, el pastor de la iglesia. Y en Estados Unidos hay algunas iglesias que son number one. Y claro, la iglesia number one necesita un pastor number one. Y claro está, no es fácil encontrar un pastor de ese tipo, de manera que cuando es necesario vamos a buscar otra iglesia y le llevamos el pastor. Bueno, estas cosas que pasan. Muy bien. Y este hombre, la iglesia había nombrado un comité pro pastor y estaban buscando el pastor con un perfil, y claro, como no tenían pastor en ese momento para predicar el domingo, pues fueron a un instituto chico. No fueron al Dallas, fueron a otro más pequeño. Y le dijeron al presidente: oye, ¿tendría usted por ahí algún profesor que viniera para predicar los domingos mientras no tenemos pastor? Y el presidente del instituto le dijo: bueno, puedo hablar con fulano y te lo mando. Y allí llegó el domingo el doctor Criswell. Subió al púlpito, abrió la Biblia y dijo Génesis capítulo 1. Leyó el capítulo, predicó el capítulo, se bajó, se fue. Y la iglesia y la comisión pro pastor dijo: qué raro. Segundo domingo, abre la Biblia, Génesis capítulo 2. Uy. No, eso así no va. Tercer domingo, Génesis capítulo 3. Y entonces cuando bajó del púlpito lo llamaron y le dijeron: mire, esta iglesia no es un instituto, no está acostumbrada a exposición de este tipo. Está acostumbrada a que se le hablen de temas sociales, de temas actuales, Y él dijo: bueno, está bien. Próximo domingo sube al púlpito, Génesis capítulo 4. Y dijo: y mientras ustedes buscan el capítulo 4, quiero decirles que me han dicho que tengo que predicar otra cosa, pero lamentablemente para mí yo no sé hacer otra cosa más que predicar la Biblia. Si no le gusta, me lo dicen y el domingo no vengo. Nadie le dijo nada. Domingo siguiente, Génesis capítulo 5. Y claro, la palabra de Dios comenzó a tocar la iglesia. Y alguien dijo a la comisión: ¿para qué buscar otro hombre? Quédese este. 15 años después, predicaba Apocalipsis 22-21. Y cuando terminó Apocalipsis 22-21, ¿sabe lo que dijo? Próximo domingo, Génesis capítulo 1. Claro, naturalmente. El cambio que se produjo en esa iglesia fue asombrosamente impactante, porque el pueblo de Dios se edifica solo con la palabra de Dios. Ahora quiero decirte algo y voy a ir terminando ya. No todos los creyentes pueden predicar. Solo los que tienen don de pastor o de maestro pueden predicar. Pueden dar un testimonio, pueden hacer una exhortación, no sé lo que, muchas cosas. Pero la enseñanza tiene que estar en manos de aquellos a quienes el Espíritu Santo de Dios capacitó con un don para hacerlo.
Si no, es una burla para Dios. Porque no todos tienen el don de maestro, no todos tienen el don de pastor. ¿Entendemos esto o no? De manera que lo que tenemos que comenzar a pensar es que no todo hermano de buen testimonio puede subir a enseñar a la iglesia porque no está capacitado para eso. Pero si solamente tenemos 3, bendito sea Dios, escuchemos a los 3 por turnos y seamos edificados todos. Y no a 40 por sistema y no seamos edificados nadie. Esta es la cuestión que hay ahí. Ahora voy a terminar. ¿Cómo venzo al mundo? Bueno, la Biblia es muy clara. La cruz de Cristo habilita el sistema y abre la puerta. Y Juan me da la forma de vencer al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Quién? Nuestra fe. Es decir, la fe depositada en el Salvador. La fe que está descansando en Cristo vence al mundo porque Cristo dijo: yo he vencido al mundo. Luego no tienes que vencerlo tú, está vencido. De la misma manera que no tienes que vencer a Satanás, ya está derrotado. Por ahí hay gente que está enseñando que tenemos que ir a buscar a los demonios y pisar a los demonios. Cuidadito, cuidadito, que como trates de pisar a uno se va a revolver. Déjalo tranquilito. Porque tú estás en un terreno de victoria que te ha puesto Cristo cuando venció en la cruz y derrotó a los principados y a las potestades. Y lo único que la Biblia te dice es: estad firmes, naturalmente, resistiendo al diablo, al demonio, a Satanás, y él huirá de vosotros. Resistid, no pelearos. Ahora viene el texto bíblico y me dice: solamente la victoria es por la fe. Y cuando tú estás viviendo en la fe, estás viviendo en el Espíritu. Y la Biblia dice: andad en el Espíritu. Dios me llama a eso esta noche, a preguntarme dónde está el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Estoy bajo su control o no? Si no estoy bajo el control del Espíritu Santo de Dios, estoy de antemano derrotado en el mundo. Cuando se libraban aquellas célebres batallas medio religiosas o religiosas enteras de la conquista de los santos lugares, ¿recordáis la historia, verdad? Hubo una batalla en donde Ricardo Corazón de León venció al sultán de Egipto. Iban a firmar la paz. Y Saladín, el sultán de Egipto, le dijo a Ricardo: déjame un momento la espada victoriosa del hombre que me derrotó. Y Ricardo sacó la espada, se la extendió. Saladín tomó la espada, la flexionó un poco su acero y se la devolvió y dijo: ¿cómo es posible que un hombre tan grande tenga una espada tan mala? Y Ricardo lo miró y le dijo: mira, el secreto de la victoria no está en la espada, está en el brazo que maneja la espada. El secreto de la victoria no está en ti, está en el Espíritu Santo de Dios que maneja tu vida. Y esta es la última ocasión en que yo voy a estar con vosotros. Por eso quiero pediros un momento de reflexión. Voy a pedir a toda la congregación que incline su cabeza y cierre sus ojos. Y mientras guardamos silencio, yo quiero preguntarte si eres un vencedor o estás viviendo en derrota. Y quiero decirte que solamente Cristo y la cruz de Cristo puede colocarte en un terreno de victoria. Y quiero que escuches la voz del Señor, que se acerca a ti esta noche y te dice: he aquí estoy a tu puerta y llamo.
Y en este llamado el Señor está pidiéndote que tomes una decisión solemne hoy que puede condicionar tu vida. Y que dentro de tu corazón, en el silencio de tu alma, con las palabras que tengas, digas al Señor: Señor, aquí estoy, quiero vivir una vida de victoria, quiero vivir para tu gloria, quiero vivir vencedor. Yo quisiera orar por todos aquellos que estén diciendo al Señor esta noche: Señor, aquí estoy, quiero entregar mi vida sin condiciones en tus manos. Quisiera saber si hay entre nosotros alguna persona que levanta su mano ahí donde está. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Personas que están diciendo al Señor: Señor, cuenta conmigo, yo quiero vivir en triunfo. Dios os bendiga. Es el llamado del Señor. La gloria es del Señor, no es nuestra. Y todos aquellos que no os atrevisteis a manifestar vuestra decisión, pero queréis vivir para el Señor de una forma muy especial, yo pido que busquéis a los ancianos de vuestras iglesias, los pastores, para decirle: yo tomé hoy una decisión, quiero servir al Señor y necesito sentir que soy amparado y ayudado por la iglesia donde estoy. No creo en otra cosa de servicio más que la iglesia local. Y Dios está buscando en Uruguay hoy personas de compromiso con sus iglesias y con el Señor. Padre celestial y Dios santo, Dios del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre personal, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia para rogarte, Señor, que todos los corazones que han dicho esta noche: Señor, quiero servirte con fidelidad y vivir en triunfo, sean asistidos por tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios tome el control y la posesión en plenitud de estas vidas y comience hoy en Uruguay un gran avivamiento espiritual de personas que viven en triunfo porque han sido liberados por la cruz. Señor, adoramos tu nombre, Padre celestial. Bendecimos tu nombre glorioso, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Hijo de Dios, Jesús nuestro Salvador, te adoramos, porque nos amaste hasta el extremo de dar tu vida por nosotros. Gracias, querido Jesús. Espíritu Santo de Dios, te adoramos, porque has regenerado nuestras vidas y has puesto a Cristo en nuestra existencia personal y nos has unido a Él. A ti, Dios del cielo y de la tierra, en Trinidad y en unidad, tu pueblo te adora y te proclama esta noche y te dice: Santo, Santo, Santo. Gloria a ti, Dios del cielo y de la tierra. Gloria a tu nombre. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.